Buenos días, hoy 23 de noviembre de 2016, siendo las 9 horas con 30, bueno, a 9 horas con 40 minutos, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 44 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Procedo, magistrado, en esos términos, haciendo constar que están presentes en el recinto el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala. Nos acompaña también la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala, así como el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala, quien además, magistrado presidente, con su presencia, integran quórum suficiente en términos de lo previsto por el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito nuevamente, señor secretario, ahora que dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrado. Procedo informando al Pleno que el orden del día propuesto para esta sesión y que fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 12 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y, por último, asuntos generales. Gracias, secretario. Atendiendo al orden del día, pongo a consideración de los magistrados el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al haberle sido remitida junto con la convocatoria para esta sesión y, en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestar. Ha sido aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de ponencias para el desahogo de esta sesión, procedo a exponer las correspondientes a la primera sala. Como punto 3 del orden del día, fue listado el toca 445, diagonal 16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el titular de la Gerencia Comercial del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, en contra de la sentencia del día 25 de agosto de 2016, dictada por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 1292, diagonal Cuarta Sala, diagonal 15, mediante la cual se declaró la nulidad total de la resolución impugnada. Previo al análisis de la litis, se considera prudente abordar los antecedentes de este recurso. El 7 de septiembre de 2015, un ciudadano demandó la nulidad de la notificación del adeudo contenido en el documento de cobro suscrito por el gerente comercial del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato. El asunto fue turnado a la cuarta sala de este órgano de control de legalidad, quien, mediante sentencia dictada el 25 de agosto de 2016, decretó la nulidad total del acto impugnado. Inconforme con lo anterior, la autoridad demandada interpuso el presente recurso de reclamación. Los agravios expresados por el recurrente a criterio de esta ponencia son inoperantes, atentos a lo siguiente. El magistrado decretó la nulidad de la notificación del adeudo plasmado en el documento de cobro suscrito por el gerente comercial del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, pues consideró que en el mismo omitió desglosar el adeudo mes por mes, omitió precisar el cálculo que se realizó por mes que permitiera apreciar el origen de lo adeudado, omitió precisar el desglose de los recargos. En contra de los argumentos planteados por el magistrado, el recurrente señaló que la obligación de la actora al pago se encuentra contenida en varios artículos del reglamento de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el municipio de León, Guanajuato, que su obligación al pago también se encuentra contenida en el artículo 341 del Código Territorial, que no ha pagado la cantidad que adeuda. De lo anterior, resulta evidente que los argumentos del recurrente a criterio de esta ponencia son inoperantes, pues no atacan las razones y fundamentos de la sentencia recurrida, pues el ACU decretó la nulidad del acto, considerando que el mismo se encuentra indebidamente fundado y motivado, mientras que los agravios expresados por la autoridad se limitan a hacer patente la obligación de los clientes a pagar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. En virtud de lo anterior, lo procedente a criterio de esta ponencia es confirmar la sentencia recurrida. Por lo tanto, señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del toca 445, diagonal 16. Si están ustedes a favor del sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Omití dar en esta sesión la bienvenida a los alumnos de la licenciatura en Derecho de la Universidad Santa Fe. Nos complace mucho
al Pleno de este tribunal y al tribunal en general tener la presencia de ustedes en este recinto. También agradecemos la presencia de los profesores Javier Francisco Esparza Contreras y el licenciado Sergio Alonso Castañeda Mendoza. Muchas gracias, esta es su casa. Bien, continuamos con esta sesión. El punto cuarto del orden del día corresponde al toca 446, diagonal 16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Subprocurador Regional A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad demandada. En contra de la sentencia del día 30 de agosto de 2016, dictada por el magistrado de la Cuarta Sala, en el proceso administrativo número 1790, diagonal Cuarta Sala, diagonal 15, mediante la cual se declaró la nulidad total de la resolución impugnada y se reconoció el derecho de la parte actora. Conviene relatar los siguientes antecedentes de la litis. El 29 de septiembre de 2015, dentro del expediente administrativo del Subprocurador Regional A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, sancionó con multa a un ciudadano por la presunta comisión de una infracción a la normativa ambiental. El 25 de noviembre de 2015, el ciudadano afectado demandó la nulidad de la resolución mencionada. El asunto fue turnado a la Cuarta Sala de este tribunal, en donde, mediante sentencia de fecha 30 de agosto de 2016, se decretó la nulidad de la resolución impugnada. Y conforme con lo anterior, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación. El primer agravio, donde se señala que la resolución impugnada sí se encuentra debidamente fundada y motivada, a criterio de esta ponencia, es infundado, atentos a lo siguiente. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato determinan de manera imperativa que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado. Por fundar, ha de entenderse la precisión de las normas de derecho positivo que dan sustento jurídico al acto administrativo, y por motivar, la narración pormenorizada de los hechos, estableciendo a detalle circunstancias de tiempo, modo y lugar. Aunado a ello, la explicación lógica jurídica donde se esclarezca por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista por la norma. En el acto impugnado, la autoridad demandada señaló lo siguiente, cito textualmente, que derivado de los hechos y omisiones asentados en el acta de inspección se infringen los siguientes preceptos legales. Hasta aquí la cita. De lo anterior se colige, como lo advirtió el ACU, que la autoridad fue omisa en motivar el valor probatorio otorgado al acta de inspección, circunstancia que atenta en contra de la certeza jurídica del gobernado, máxime que fue este el único instrumento que se tomó en cuenta para concluir la falta que se le atribuyó al actor. Ciertamente, la demandada manifiesta lisa y llanamente en el acto impugnado que el acta debe de gozar de valor probatorio pleno por ser un documento público. Sin embargo, ello no es exacto, ya que la emisión del acta es prueba fehaciente de su existencia, pero no es prueba de que los hechos plasmados en la misma se ajustan a la realidad y que encuadran en los supuestos jurídicos aplicables. De ahí lo infundado del agravio primero. El agravio segundo, donde se señala que no procedía suplir la deficiencia de la queja, es infundado. Atentos a lo siguiente. El magistrado decretó la nulidad de la resolución impugnada porque no se encuentra debidamente fundada y motivada. El magistrado no suplió la queja debido a que el demandante sí planteó como concepto de impugnación la indebida fundamentación y motivación de la valoración de los elementos de convicción. De ahí lo infundado del segundo agravio. En virtud de todo lo anteriormente expuesto, a criterio de esta ponencia, lo procedente es confirmar la resolución combatida. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del toca 446, diagonal 16. Si están ustedes a favor del sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Como punto quinto del orden del día, fue listado el toca 445, diagonal 16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo emitido por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo tramitado en línea 1789, diagonal tercera sala, diagonal 16, en el que no se advierte la documental, en donde no se admite la documental pública en vía de informe. Conviene relatar en este momento los siguientes antecedentes de la litis.
El 4 de agosto de la presente anualidad, una ciudadana promovió demanda de nulidad en contra de la determinación del crédito fiscal derivado del impuesto predial, mandamiento de embargo y del embargo practicado el 29 de julio de 2016. En su escrito de demanda aportó varias pruebas, entre las que se destaca la documental pública en vía de informe. El asunto fue turnado a la tercera sala de este órgano de control de legalidad. Posteriormente, por medio de acuerdo del día 7 de septiembre de 2016, se admitió a trámite la demanda. Sin embargo, no se admitió la documental pública en vía de informe. Inconforme con lo anterior, la parte actora interpuso recurso de reclamación en contra de la no admisión de la prueba referida anteriormente. El agravio señalado por la recurrente, donde precisa que la documental pública vía informe debió haber sido admitida, ya que cumple con los requisitos establecidos por el artículo 113 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, a criterio de esta ponencia es infundado por lo siguiente. La fracción séptima del artículo 47 del Código que nos rige establece que los informes de autoridad son un medio de convicción conformado por hechos que son del conocimiento de la autoridad en virtud del desempeño de sus funciones y que puede aportar al proceso por medio de constancias, copias, documentos que deriven de sus libros, registros, archivos o expedientes bajo su resguardo. La diferencia que existe entre un informe de autoridad y un documento estriba en que el documento contiene por sí la totalidad de las circunstancias que se pretende acreditar. Sin embargo, el informe son sucesos que la autoridad, dada su posición, pudo apreciar con sus sentidos, registrarlos y, en consecuencia, se encuentra en posibilidad de rendir un informe por escrito en donde describa esa experiencia y remita a aquellos registros de donde se desprenda la existencia de un suceso o eventualidad. En el escrito de demanda, la parte actora ofreció el siguiente elemento de convicción: documental pública en vía de informe, que deberá versar sobre lo siguiente. 1. En el informe, el procedimiento y técnicas jurídicas utilizadas, las disposiciones legales, consideraciones lógico-jurídicas que le permitieron determinar a qué clase de las contenidas en las tablas de valores unitarios de suelo y construcción contenidas en leyes de ingresos pertenece el predio de mi propiedad. Así las cosas, lo que la parte demandante pretende aportar con el informe de autoridad es en realidad un documento público con el cual pretende obtener los fundamentos que utilizó la autoridad demandada para determinar el valor fiscal del predio de su propiedad y, en consecuencia, conculcar el monto del impuesto predial que le corresponde pagar. Esto es, la demandante tuvo la oportunidad de ofrecer dichas probanzas como documentos públicos anexos a su escrito de demanda y aún así no lo hizo. Aunado a lo anterior, el contenido de la prueba que ofrece la parte actora es precisamente el contenido que obra o debiera obrar en el acto impugnado y, en caso de que no se encuentre ahí plasmado, ello derivaría en un vicio de legalidad. Por lo anterior, se estima apegada a derecho la decisión de la sala de no admitir la prueba de informe de autoridad, debido a que en realidad se trata de una prueba documental no ofrecida conforme a derecho y que entraña el estudio de legalidad del acto impugnado. En el orden de ideas precisado, lo procedente a criterio de esta ponencia es confirmar el acuerdo dictado por el ACU. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 445/16. Si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión y para el desahogo del punto 6 del orden del día se le concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los invitados. Buenos días, compañera magistrada, magistrados, señor secretario. El TOCA 311 corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en el proceso de origen en contra de la resolución pronunciada en el proceso administrativo 1742 por el diagonal 2015 por el magistrado de la primera sala. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del único agravio hecho valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la parte actora promovió proceso administrativo en contra del orden de visita de inspección expedida el 11 de noviembre de 2015 por el director de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de San Miguel de Allende, Guanajuato, y el acta circunstanciada de la visita practicada por el inspector C, adscrito a la referida Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de fecha 12 de noviembre de 2015.
Seguido el proceso en todos sus trámites legales, el magistrado de la primera sala de este tribunal, en la resolución que se revisa, decretó el sobreseimiento porque en el presente caso no se está en presencia de una impugnación de un acto definitivo. Inconforme con la determinación que antecede, la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un solo agravio, el cual consiste en que el sobreseimiento es ilegal, ya que en los actos impugnados se requiere a la parte actora para que dentro del término de 10 días se presente en la oficina de la autoridad para que aclare la situación o realice los trámites correspondientes para su regularización, y en caso de no presentarse, se procederá sin mayor trámite a la imposición de sanciones, lo cual afecta a los intereses jurídicos de la parte actora, dado que lesionan derechos sustantivos. A juicio de este tribunal en pleno, es fundado por las siguientes consideraciones jurídicas. El acta circunstanciada de fecha 12 de noviembre de 2015 consigna 4 actos. El primero es la narración de la visita realizada en ejecución de la orden de visita de inspección del 11 de noviembre de 2015. El segundo, la deducción de que los hechos asentados en el acta de visita son constitutivos de una infracción. El tercero es la imposición de un plazo de 10 días para que el visitado comparezca ante la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Y el cuarto es el apercibimiento de que de lo contrario se procedería sin mayor trámite a la imposición de las sanciones correspondientes. Esto implica que el inspector responsable dedujo y prejuzgó, sin competencia para ello, que los hechos asentados en la diligencia de mérito son constitutivos de una infracción de la normatividad aplicable, al haber requerido al visitado para que en un plazo de 10 días se presentara a aclarar su situación o bien llevar a cabo los trámites correspondientes para su regularización. Asimismo, el inspector responsable, sin competencia alguna, apercibió al actor que de hacer caso omiso al requerimiento se procedería sin mayor trámite a la imposición de sanciones correspondientes. Ahora bien, el requerimiento para que en el plazo de 10 días el visitado compareciera ante la dirección demandada y el apercibimiento para que de lo contrario se procedería sin mayor trámite a la imposición de sanciones, transgrede el derecho de debido proceso del actor, previsto por el artículo 540 del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Asimismo, el artículo 472 del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano y Territorial para el municipio de San Miguel de Allende señala que recibida el acta de inspección por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, en caso de encontrar alguna violación al Código u otros ordenamientos jurídicos aplicables, requerirá al interesado para que adopte de inmediato las medidas correctivas de urgente aplicación y dentro del término de 10 días hábiles a partir de la notificación, manifieste por escrito lo que su derecho convenga en relación con el acta de inspección y ofrezca pruebas en relación con los hechos u omisiones que en la misma se hayan asentado. Dentro de este marco legal, tenemos que el inspector responsable carecía de competencia para deducir que los hechos asentados en el acta de visita son constitutivos de una infracción, así como para formular requerimientos y apercibimientos. Esto transgrede el derecho de debido proceso del actor previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el artículo 137, fracción séptima del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, que señala que es un elemento de validez de cualquier acto administrativo ser emitido de conformidad a las formalidades del procedimiento. De esta formalidad surge el interés jurídico de la parte actora para impugnar la deducción de que hay hechos constitutivos de una infracción, así como el requerimiento y el apercibimiento que se le formularon. Por todo lo anterior, es de concluirse que el sobreseimiento del proceso principal decretado por el magistrado acuo no se encuentra ajustado a derecho respecto de los actos consistentes en la deducción de que hay hechos constitutivos de una infracción, así como el requerimiento y el apercibimiento formulados, motivo por el que se propone revocar parcialmente la resolución que se revisa, exclusivamente respecto a los actos de referencia, ello con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, puesto que este código no contempla la figura del reenvío en caso de que se revoque una sentencia impugnada mediante el recurso de reclamación. Este pleno se abocará al estudio de los conceptos de impugnación que hizo valer la parte actora en su demanda en contra de los actos que fueron excluidos de ser sobreseídos. En relación a lo anterior, el actor expuso en su demanda 3 conceptos de impugnación. Al respecto, es fundado el concepto de impugnación 1, en el cual se expresó que los actos que fueron excluidos de ser sobreseídos son contrarios a los artículos 536 del Código Territorial
para el Estado de los municipios de Guanajuato y 472 del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano y Territorial para el municipio de San Miguel de Allende. En relación a lo anterior, es de señalarse que es fundado el concepto de impugnación en comento, ya que los actos objeto de estudio son contrarios a los artículos 536 y 472 de los códigos que ya se han mencionado y por las razones expuestas. En consecuencia, en esta parte se propone decretar la nulidad parcial del acta de visita impugnada, concretamente la parte que consigna los actos consistentes en la deducción de que hay hechos constitutivos de una infracción, así como el requerimiento y el apercibimiento formulados con base en lo dispuesto en el artículo 300, fracción segunda del Código de la Materia, al actualizarse la causal de ilegalidad prevista por el artículo 302, fracciones primera y tercera del mismo ordenamiento. En relación a la pretensión del actor consistente en la condena a la autoridad sobre daños y perjuicios causados con motivo del acto impugnado, se propone decretar que no ha lugar, dado que en el proceso de origen no obra ningún elemento probatorio de los enunciados en el artículo 48 del Código de la Materia que acredite que los actos consistentes en la deducción de que hay hechos constitutivos de una infracción, así como el requerimiento y el apercibimiento formulados, han causado daños y perjuicios a la parte actora. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 311/16. Si están ustedes a favor del sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto séptimo del orden del día, se concede el uso de la voz a la magistrada Guillermina Baldovino Guzmán. Gracias, presidente. Buenos días, alumnos de la Universidad Santa Fe y personal docente. Sean ustedes bienvenidos a este tribunal. Compañeros magistrados, señor secretario general, en primer lugar, esta tercera sala somete a consideración del Pleno el proyecto de resolución relativo al TOCA 440/16, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 150/2016 en contra de la sentencia de fecha 29 de agosto de 2016 dictada por el magistrado de la primera sala. Como antecedentes relevantes del caso, se refieren los siguientes. En el proceso administrativo se controvirtió la legalidad de la boleta de infracción redactada por un policía adscrito a la Coordinación de Seguridad de Salamanca por la comisión de diversas faltas administrativas en materia de tránsito y se emplazó con el carácter de terceros al tesorero de ese municipio, así como a la persona moral que prestó los servicios de grúa y pensión. En la sentencia recurrida, la sala decretó la nulidad total del acto impugnado, reconoció al actor el derecho a la devolución de los importes que pagó por concepto de multa, así como por la prestación de los servicios de grúa y pensión, y condenó a la autoridad demandada al pleno restablecimiento de tales prerrogativas. En principio, la autoridad ahora recurrente expone como agravio que en el tercer punto resolutivo de la sentencia controvertida se hizo referencia al considerando sexto, ya que no existe un apartado identificado de ese modo. Tal disertación es inoperante. Ciertamente, en la sentencia cuestionada no existe algún considerando sexto, a pesar de que en el tercer punto resolutivo se haya hecho mención a ello, pero de la simple lectura a la sentencia se advierte que esa referencia constituyó un error material, pues en realidad la sala pretendía referirse al considerando quinto, que es en donde constan los fundamentos y motivos que sustentan la nulidad de la boleta de infracción impugnada. Sin embargo, el error antes evidenciado no puede ser materia de agravio, sino en todo caso debió plantearse por la autoridad inconforme ante la sala vía aclaración de sentencia, en términos de lo previsto en el artículo 304 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Por tanto, si en el caso la autoridad pretende obtener la revocación del fallo como resultado de la existencia de un error material, el agravio así construido se torna inoperante, pues aún corrigiéndose tal irregularidad, no se variaría en lo esencial el sentido de la sentencia recurrida. En otro orden de ideas, la autoridad inconforme refiere que el actor carece de interés jurídico porque la boleta de infracción impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada, y también que consintió el acto impugnado al haber realizado el pago de la multa impuesta. Los citados planteamientos son inoperantes en razón de que su contenido toral resulta novedoso al no haber sido propuesto en la causa primigenia. En efecto, del escrito de contestación de demanda se aprecia que la autoridad recurrente no planteó la falta de interés jurídico del actor en los términos que ahora refieren el recurso, y tampoco adujo que el demandante haya consentido el acto impugnado, es decir, no fueron temas que se hayan sujeto a la potestad resolutora de la sala,
lo que explica por qué en la sentencia recurrida ni siquiera existe algún pronunciamiento al respecto. Ante tales circunstancias es evidente que los planteamientos de la autoridad recurrente no formaron parte de la litis natural, de modo que no pueden ser tomados en consideración en el recurso de reclamación, de ahí su inoperancia. Por otro lado, la autoridad recurrente asevera que la negativa del actor expresada en la demanda, al manifestar que negaba lisa y llanamente haber conducido sin licencia, placas ni casco protector, encierra una afirmación respecto de las faltas administrativas atribuidas, así que le correspondía probar su dicho. Tal disertación es inoperante porque no cuestiona la razón medular por la cual la Sala decretó la nulidad del acto impugnado. En efecto, del análisis integral al considerando quinto de la sentencia recurrida, se desprende que la Sala decretó la nulidad de la boleta de infracción impugnada ante su indebida motivación, porque no se precisó de manera concreta la forma en que la autoridad demandada se percató de la comisión de la conducta infractora. La Sala destacó que la autoridad demandada no expresó razones suficientes que permitieran inferir que el actor transgredió la norma, pues no señaló de manera completa los elementos que circunstanciaran suficientemente la boleta de infracción y acreditaran de manera fehaciente los motivos que le sirvieron a la demandada para llegar a tal determinación. También enfatizó la Sala que correspondía a la autoridad indicar mediante un relato pormenorizado cómo ocurrieron los hechos, para con ello acreditar en el texto mismo del acto controvertido cómo se percató de que el actor conducía sin licencia, sin placas y sin casco, y no únicamente marcar los recuadros correspondientes a dichas conductas. Habida cuenta lo anterior, es inconcuso que si la negativa expresada por el actor en su demanda encerraba o no una afirmación, tal circunstancia deviene irrelevante, porque no incide en la consideración medular al tenor de la cual se decretó la nulidad del acto impugnado. Por tanto, la inoperancia del agravio en cuestión radica en que al no estar dirigido a desvirtuar los fundamentos y motivos que sustentan la declaratoria de nulidad, tales consideraciones subsisten. Finalmente, la autoridad recurrente sostiene que no le corresponde realizar la devolución de los importes que el actor pagó por los servicios de grúa y pensión, ya que tales servicios fueron prestados por un tercero, así que ese numerario no ingresó al erario público municipal. El planteamiento referido es infundado. Lo anterior resulta así porque la sentencia que decrete la nulidad o invalidez del acto o resolución impugnada obliga a la autoridad demandada a restituir al agraviado en el pleno goce de los derechos que le hubieran sido afectados o desconocidos, lo cual implica restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la afectación o desconocimiento de los mismos, es decir, como si el acto nunca hubiera existido. Además, el artículo 255, fracción tercera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa determina la condena a la autoridad para el pleno restablecimiento del derecho violado, es decir, ese precepto fija la posibilidad de restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la infracción a esos derechos. En congruencia con ello, si derivado de la emisión de la boleta de infracción impugnada, el actor efectuó el pago de 450 pesos por la prestación de los servicios de grúa y pensión y la nulidad de aquel acto obedeció a que resultó ilegal, entonces fue correcta la determinación de la Sala acerca de condenar a la demandada a devolver al actor el monto de lo pagado, pues éste no tiene por qué soportar las consecuencias y efectos de un acto administrativo nulo, de ahí lo infundado del agravio analizado. Además, no debe soslayarse que las operaciones de arrastre y el servicio de pensión, aunque se llevan a cabo por particulares concesionarios, se realizan en auxilio de los actos que dictan las autoridades municipales o estatales para el aseguramiento o retención de los vehículos participantes en infracciones a la normativa en materia de tránsito. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios esgrimidos, a criterio de esta ponencia, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 440 diagonal 16. Si están ustedes a favor del sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Damos las gracias a los alumnos de la Universidad Santa Fe que nos han acompañado hasta este momento en la sesión de pleno y entiendo que seguirán su recorrido en el tribunal. Tienen ahorita algunas pláticas que se les impartirán sobre la materia administrativa y también agradecemos a los profesores Sergio Alonso Castañeda, que nos acompaña el día de hoy, al profesor Javier Francisco Esparza Contreras. Gracias por acompañarnos y esta es su casa y bienvenidos.
Por aquí nos vemos en un Gracias. ratito más. Muy buen día. Continuamos con esta sesión y para el desahogo del punto 8º del orden del día se concede el uso de la voz a la magistrada Guillermina Baldovino Guzmán. Gracias. A continuación se presenta el proyecto de resolución relativo al TOCA 441/16, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por el tercero en el proceso administrativo 150/2016 en contra de la sentencia de fecha 29 de agosto de 2016 dictada por el magistrado de la primera sala. Para mayor claridad del problema jurídico planteado, es pertinente referir lo siguiente. En el proceso administrativo se controvirtió la legalidad de la boleta de infracción redactada por un policía adscrito a la Coordinación de Seguridad de Salamanca por la comisión de diversas faltas administrativas en materia de tránsito, y se emplazó con el carácter de terceros al tesorero de ese municipio, así como a la persona moral que prestó los servicios de grúa y pensión. En la sentencia recurrida, la Sala decretó la nulidad total del acto impugnado, reconoció al actor el derecho a la devolución de los importes que pagó por concepto de multa, así como por la prestación de los servicios de grúa y pensión, y condenó a la autoridad demandada al pleno restablecimiento de tales prerrogativas. En principio, la autoridad ahora recurrente señala que, contrario a lo resuelto por la Sala en su contestación de demanda, no se limitó a citar la fracción primera del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, pues refiere que al respecto manifestó lo siguiente: que del acto impugnado no se desprende que haya versado sobre un vehículo propiedad del actor, ni se advierte que éste haya realizado el pago de la multa ni de los servicios de grúa y pensión; que la nota de venta y el recibo oficial que el actor ofreció como prueba eran insuficientes para demostrar que se haya causado alguna afectación a sus intereses, así como para acreditar la procedencia de la devolución de las cantidades, ello en razón de que no contienen su nombre, y la nota de venta, al no ser un comprobante fiscal, no tiene la eficacia probatoria que le otorgó la Sala. Tal planteamiento resulta sustancialmente fundado porque la autoridad sí expuso razonamientos dirigidos a evidenciar la actualización de la causa de improcedencia que refiere. Sin embargo, se tornan inoperantes por insuficientes, ya que el actor sí tiene interés jurídico para instar el proceso de origen. En el escrito mediante el cual la autoridad recurrente se apersonó al proceso de origen, sustancialmente alegó que el actor carecía de interés jurídico porque de la boleta de infracción impugnada no se advertía que haya versado sobre un vehículo de su propiedad, ni se demostró que el pago de la multa y de los servicios de grúa y pensión lo hubiera realizado el demandante. Sin embargo, tal argumento es infundado, ya que de la fotocopia de la factura que agregó como prueba el actor se desprende que le cedieron los derechos de ese instrumento, el cual ampara la propiedad de una motocicleta que coincide con las características descritas en la boleta de infracción impugnada y en la fotocopia del inventario de fecha 26 de noviembre de 2015, lo que resulta suficiente para considerar que el demandante tiene interés jurídico para controvertir la legalidad del acto impugnado en la instancia de origen, de conformidad con los artículos 121 y 124 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Así pues, a pesar de lo fundado del argumento esgrimido por la autoridad recurrente, este se torna inoperante, pues de acuerdo a lo expresado previamente, no se configura la causa de improcedencia prevista en la fracción primera del artículo 261 del citado Código. Por otro lado, la autoridad inconforme arguye que no se demostró que se hubieran omitido los requisitos formales exigidos por la ley, y mucho menos que exista ausencia de fundamentación o motivación. Sostiene que, por el contrario, en el acto impugnado se señalan los dispositivos legales aplicables y se dan a conocer las circunstancias que motivaron su emisión. El planteamiento anterior es infundado. La fundamentación y motivación como elemento de validez del acto administrativo, en términos del artículo 137, fracción 6 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, tiene como propósito que el destinatario del acto de autoridad conozca el porqué de la actuación administrativa. Por ello, la autoridad debe dar a conocer al particular en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad autoritario, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado las causas que justificaron la decisión para estar en posibilidad de controvertirla.
En ese tenor, un acto de resolución administrativa adolecerá de una motivación insuficiente cuando no se expresen las razones que permitan conocer los criterios fundamentales de la decisión, sino que solo refieran ciertos argumentos pro forma. Por tanto, a fin de considerar que la boleta de infracción impugnada en el proceso de origen se motivó suficientemente, la autoridad demandada debió señalar cómo se percató de la comisión de la conducta infractora, para lo cual debió relatar pormenorizadamente la forma en que ocurrieron los hechos. Sin embargo, como la autoridad no plasmó en el acto controvertido las anteriores circunstancias, ya que se circunscribió a marcar los recuadros donde en formato preimpreso se describen las conductas que atribuyó al actor, entonces no puede considerarse que se haya motivado suficientemente como lo alega la autoridad recurrente. Finalmente, la autoridad inconforme alega que no se debió reconocer el derecho a la devolución del importe que el actor pagó por los servicios de grúa y pensión porque éste no lo solicitó. Además, dicho monto no ingresó al erario público municipal, pues los servicios fueron prestados por un tercero, y la nota de venta que exhibió no acredita que el actor haya sido quien realizó el pago de tales servicios. Tal planteamiento es infundado. Lo anterior resulta así, en principio, porque el actor sí solicitó en su demanda que se le reintegrara el importe que pagó por la prestación de los servicios de grúa y pensión. Por otro lado, la sentencia que decrete la nulidad o invalidez del acto de resolución impugnada obliga a la autoridad demandada a restituir al agraviado en el pleno goce de los derechos que le hubieran sido afectados o desconocidos, lo cual implica restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la afectación o desconocimiento de los mismos, es decir, como si el acto nunca hubiera existido. Además, el artículo 255, fracción tercera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa determina la condena a la autoridad para el pleno restablecimiento del derecho violado, es decir, ese precepto fija la posibilidad de restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la infracción a esos derechos. En congruencia con ello, si derivado de la emisión de la boleta de infracción impugnada, el actor efectuó el pago de 450 pesos por los servicios de grúa y pensión y la nulidad de aquel acto obedeció a que resultó ilegal, entonces fue correcta la determinación de la Sala acerca de condenar a la autoridad demandada a devolver al actor el monto de lo pagado, pues éste no tiene por qué soportar las consecuencias y efectos de un acto administrativo nulo. Finalmente, cierto es que la nota de venta que el actor agregó al proceso no demuestra por sí misma que éste haya realizado el pago por la prestación de los servicios de grúa y pensión, pero dicha probanza, adminiculada con el inventario y la propia boleta de infracción impugnada, generan plena convicción de que dicho pago fue erogado con motivo de esta, ya que en el inventario se señala que el vehículo fue enviado a la pensión del tercero y la fecha de ingreso del vehículo a dicha pensión coincide con la fecha de elaboración de la boleta de infracción. Por tanto, del enlace de los medios probatorios referidos es factible concluir, con fundamento en los artículos 121 y 124 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, que el actor erogó la cantidad de 450 pesos por la prestación de los servicios de grúa y pensión, afectación que no estaba obligado a soportar en virtud de que el acto del que deriva resultó ilegal. Así pues, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, a criterio de esta ponencia, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la primera sala. ¿Es cuanto, señor presidente? Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 441/16. Si están ustedes a favor del sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 9 del orden del día, se concede el uso de la voz a la magistrada Guillermina Baldovino Guzmán. Muchas gracias nuevamente. Por último, esta tercera sala solicita al Pleno, por conducto del magistrado presidente, su autorización para exponer y discutir conjuntamente los TOCAS 442 y 443, ambos del 2016, correspondientes a los puntos 9 y 10 del orden del día, realizándose la votación por separado, ello en virtud de que se controvierte la misma sentencia y se hacen valer similares agravios. Señores magistrados, si están ustedes a favor de la propuesta realizada por la señora magistrada, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada, ¿tiene usted el uso de la voz? Gracias. Los TOCAS 442 y 443, ambos del 2016, corresponden a los recursos de reclamación interpuestos por la autoridad demandada
y el tercero en el proceso administrativo 919/2016 en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala el 26 de agosto de 2016. A manera de preámbulo se narrarán los antecedentes relevantes del caso. En el proceso administrativo se controvirtió la legalidad de la boleta de infracción redactada por un policía adscrito a la Coordinación de Seguridad de Salamanca por la comisión de diversas faltas administrativas en materia de tránsito, y se emplazó con el carácter de terceros al tesorero de ese municipio, así como a la persona moral que prestó los servicios de grúa y pensión. En la sentencia en materia de los recursos de reclamación que ahora se resuelven, la Sala decretó la nulidad total del acto impugnado por carecer de la debida fundamentación y motivación. Reconoció al actor el derecho a la devolución de los importes que pagó por concepto de multa, así como por la prestación de los servicios de grúa y pensión, y condenó a la autoridad demandada al pleno restablecimiento de tales prerrogativas. Ahora bien, en sus respectivos escritos recursales, las autoridades recurrentes arguyen que no se demostró que se hubiera omitido los requisitos formales exigidos por la ley y mucho menos que existía ausencia de fundamentación o motivación. Sostienen que, por el contrario, en el acto impugnado se señalan los dispositivos legales aplicables, se dan a conocer las circunstancias que motivaron su emisión, esto es, las características de tiempo, modo y lugar de la falta administrativa atribuida al actor. El planteamiento anterior es infundado. Ello resulta así porque un acto de resolución administrativa adolecerá de una motivación insuficiente cuando no se expresen las razones que permitan conocer los criterios fundamentales de la decisión, sino que solo refieran ciertos argumentos pro forma. Luego, a fin de considerar que la boleta de infracción impugnada en el proceso de origen se motivó suficientemente, la autoridad demandada debió señalar cómo se percató de la comisión de la conducta infractora, para lo cual debió relatar pormenorizadamente la forma en que ocurrieron los hechos. Sin embargo, como la autoridad no plasmó en el acto controvertido las anteriores circunstancias, ya que se circunscribió a marcar los recuadros donde, en formato preimpreso, se describen las conductas que atribuyó al actor, entonces no puede considerarse que se haya motivado suficientemente, como lo alega la autoridad recurrente. Finalmente, la autoridad inconforme sostiene que no le corresponde realizar la devolución del importe que el actor pagó por la prestación de los servicios de grúa y pensión, ya que tales servicios fueron prestados por un tercero, así que ese numerario no ingresó al erario público municipal. El planteamiento referido es infundado. Lo anterior resulta así porque la sentencia que decrete la nulidad o invalidez del acto de resolución impugnada obliga a la autoridad demandada a restituir al agraviado en el pleno goce de los derechos que le hubieran sido afectados o desconocidos, lo cual implica restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la afectación o desconocimiento de los mismos, es decir, como si el acto nunca hubiera existido. Además, el artículo 255, fracción tercera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa determina la condena a la autoridad para el pleno restablecimiento del derecho violado, es decir, fija la posibilidad de restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la infracción a esos derechos. En congruencia con ello, si derivado de la emisión de la boleta de infracción impugnada, el actor efectuó el pago de 710 pesos por los servicios de grúa y pensión y la nulidad de aquel acto obedeció a que resultó ilegal, entonces fue correcta la determinación de la sala acerca de condenar a la demandada a devolver al actor el monto de lo pagado, pues éste no tiene por qué soportar las consecuencias y efectos de un acto administrativo nulo, de ahí lo infundado del agravio analizado. Además, no debe soslayarse que las operaciones de arrastre y el servicio de pensión, aunque se llevan a cabo por particulares concesionarios, se realizan en auxilio de los actos que dictan las autoridades municipales o estatales para el aseguramiento o retención de los vehículos participantes en infracciones a la normativa en materia de tránsito. Es decir, los concesionarios no actúan por sí, sino que son auxiliares en las determinaciones de las citadas autoridades de tránsito. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios esgrimidos, a criterio de esta ponencia, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Señores magistrados, a continuación se someterán a votación de manera individual las ponencias que fueron anteriormente expuestas. Primeramente se somete a votación la resolución del TOCA 442/16. Si están ustedes a favor del sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano.
Se aprueba por unanimidad. A continuación, se somete a votación la resolución del TOCA 443, diagonal 16. Si están ustedes a favor del sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para continuar con esta sesión y en particular con el desahogo del punto 11º del orden del día, se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala. Me refiero en un primer momento al TOCA 162, diagonal 16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la representante legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, por sus siglas ISEG. Autoridad demandada en contra de la sentencia fecha 24 de febrero de 2016, emitida por la magistrada de la tercera sala de este tribunal en el proceso administrativo número 450, diagonal 15. Les comparto los antecedentes que considero relevantes del caso. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la resolución emitida por el Consejo Directivo del ISEG, notificada el 19 de febrero del 2015, que resuelve el expediente 4 del 2014 con motivo del recurso de revisión promovido por los ahora quejosos y aprobado por los integrantes del Consejo, así como la consecuencia legal en donde se notifica la ejecución de la resolución. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, la magistrada de la tercera sala de este tribunal declaró la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que la autoridad demandada emite una nueva en la que, atendiendo a las consideraciones vertidas en este fallo, determine que no resulta procedente el cobro del adeudo por concepto de préstamo a corto plazo a los beneficiarios del decuyus, ni sobre el recurso, ni sobre el seguro de vida, ni tampoco sobre las aportaciones acumuladas por dicho trabajador ya finado, en estricto apego a lo dispuesto por los artículos 15 y 17, segundo párrafo, de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, y ordene el pago íntegro de las aportaciones acumuladas por dicho trabajador a los beneficiarios. Inconforme con las determinaciones que anteceden, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. Así tenemos que el agravio marcado como primero, el cual, a juicio de esta ponencia, resulta inoperante para revocar o modificar la sentencia recurrida, ya que el principio de estricto derecho que impera, tratándose el recurso de reclamación, obliga a que la parte inconforme con una determinada resolución demuestre la ilegalidad de esta, so pena de que sea confirmada en su perjuicio. En ese sentido, si para arribar a la decisión de declarar la nulidad de la resolución impugnada, la CUO empleó como argumentos torales que de la interpretación de los artículos 15 y 17, segundo párrafo de la citada ley, se desprende que los poderes, organismos y ayuntamientos tienen la obligación de retener de los salarios del trabajador el equivalente a las cuotas que éste debe cubrir al instituto aludido y los descuentos que por concepto de préstamo sean comunicados por el mismo, y en caso de que el organismo no realice los descuentos, el pago correrá a su cuenta, de manera que no se advierte circunstancia alguna que conduzca a concluir como incorrectamente lo hizo el Consejo Directivo del ISEG, que el monto de adeudo deberá ser cobrado al trabajador sobre sus aportaciones, pues era obligación del organismo patrón realizar dicho descuento, y al no hacerlo, entonces le correspondía a él realizar el pago como sanción de su omisión y la falta de diligencia. Entonces el recurrente tenía obligación de combatir directamente con sus agravios la totalidad de esas consideraciones jurídicas expuestas por la CUO para apoyar su fallo. Empero, si en el caso que nos ocupa el recurrente no señaló ni concretó en los dos agravios que hizo valer razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la CUO para arribar a su decisión de declarar la nulidad de la resolución impugnada, sino que básicamente se limitó a manifestar, primero, en el agravio primero, que el crédito no se extingue con la muerte de su contraparte, se encuentra en una situación cómoda de no pagar con el seguro de vida el adeudo que su difunto hijo contrajo con el instituto, siendo que la ley aplicable y a su vez el pagaré que firmó enuncian a grandes rasgos que si por cualquier razón no se le hicieran los descuentos correspondientes al pago de la prestación otorgada, el deudor se comprometía a entrarlos directamente al instituto y con ello evitarse cualquier cobro o molestia extrajudicial. En el agravio segundo, que si el instituto deja realizar los cobros o exigir las obligaciones contraídas dentro de un crédito, estaría afectado el patrimonio consolidado por la institución en comento, provocando que no tuviese unas finanzas sanas suficientes para el otorgamiento de jubilaciones, pensiones y préstamos que por derecho los trabajadores se han ganado a través de años de trabajo. Es de concluirse que esas manifestaciones resultan ineficaces para desvirtuar las consideraciones jurídicas medulares
expuestas por la magistrada resolutora para apoyar su sentencia, lo cual, se insiste, torna inoperante los agravios en estudio. Dicho de modo diverso, si del contraste entre los argumentos planteados en la sentencia recurrida con los agravios expuestos en el recurso de reclamación, se advierte que en estos últimos el recurrente no demuestra en modo alguno que las consideraciones de la sentencia que se revisa se hayan apartado de la legalidad. Entonces, los mismos resultan inoperantes, pues con sus manifestaciones el recurrente incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia para destruir las razones y fundamentos aportados por la magistrada resolutora. Todo lo anterior es así porque si bien en el código que nos rige, que contempla el recurso de reclamación, no lo señala expresamente, dicho recurso es un medio de impugnación que tiende a asegurar el óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar frontalmente las consideraciones que sustentan la resolución recurrida, acuerdo o sentencia, o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. Por tanto, si la materia de la reclamación la constituye la resolución recurrida, acuerdo o sentencia, entonces son los agravios debe formularse razonamientos lógicos jurídicos encaminados a impugnar las consideraciones que soportan la determinación adoptada, lo cual, como claramente se vio en el caso concreto, no acontece, de ahí lo inoperante los agravios en estudio. Por todo lo anterior y considerando que el recurrente con sus agravios no logra desvirtuar el motivo medular por la que la CUO decretó la nulidad de la resolución impugnada, entonces lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 162, diagonal 16. Si están ustedes a favor del sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión y para el desahogo del punto 12º del orden del día, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Pido de favor, magistrado presidente, que por su conducto se consulte a este pleno la posibilidad de que puedan ser presentadas las ponencias conjuntas de los puntos 12 y 14 del orden del día, correspondientes a los TOCAS 436 y 469, ambos del 2016, por encontrar su contenido, identidad o similitud en la temática, agravios y resolución. Señores magistrados, ¿están ustedes de acuerdo con la propuesta que ha hecho el señor magistrado Cuauhtémoc Chávez Muñoz? Exprésenlo levantando la mano. ¿Ha sido aprobada su propuesta, magistrado? ¿Tiene usted el uso de la voz? Gracias, magistrado presidente. Continúo con las ponencias de los TOCAS 436 y 469, ambos del 2016, relativo a los recursos de reclamación interpuestos respectivamente por el autorizado del Director General de Transporte del Estado de Guanajuato, tercero con derecho incompatible a la pretensión del actor y autoridad demandada, en contra de la sentencia de fecha 31 de agosto y 13 de julio de 2016, emitidas por el magistrado de la segunda sala y por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, en los procesos administrativos número 339, diagonal segunda sala, diagonal 15, y 1493, diagonal tercera sala, diagonal 15, respectivamente. Les comparto los antecedentes comunes que resultan relevantes para la resolución de ambos casos. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó respectivamente el oficio suscrito por el secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato y por el Director General de Transporte del Estado, así como la negativa de llevar a cabo los trámites necesarios para la reactivación del título concesión expedido a su favor y de la orden de alta y respectivo plaqueo del vehículo correspondiente. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, el magistrado de la segunda sala y la magistrada de la tercera sala de ese tribunal dictaron la sentencia recurrida en la que declararon la nulidad del acto impugnado, básicamente porque la autoridad demandada, secretario de Gobierno, apreció incorrectamente los hechos al no reconocer el carácter de concesionaria a la parte actora, reiterando la supuesta inexistencia de cualquier constancia o registro de la concesión para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, traduciéndose en una indebida motivación del acto impugnado, así como en una incongruencia con lo peticionado y aprobado, así también la nulidad porque la autoridad no fundó debidamente su competencia. Inconforme con las determinaciones que anteceden, el autorizado del Director General de Transporte del Estado de Guanajuato, tercero con derecho incompatible a la pretensión del actor y autorizado de la autoridad demandada, interpuso el correspondiente recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios concurrentes. A juicio de esta ponencia, dichos agravios son inoperantes, toda vez que ha sido criterio reiterado de este tribunal que la inoperancia de los agravios en la reclamación se configura ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado, supuesto en el cual se sitúa
el relativo a que los agravios formulados no controvierten las consideraciones medulares vertidas por el órgano jurisdiccional que sustentan el sentido del fallo, y la primera parte del agravio primero, en donde quien recurre argumenta que la determinación del acuo es ilegal, en tanto pasa por alto las disposiciones legales aplicables en la materia, como lo son los artículos 298 y 299 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. A juicio de esta ponencia es infundada. Luego, si en las consideraciones vertidas por quien recurre no se evidencia la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el fallo para declarar la nulidad del acto impugnado, sino que únicamente se limita a reiterar lo manifestado por la autoridad demandada, secretario de Gobierno, esto es la supuesta inexistencia de cualquier constancia o registro de concesión, para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, es evidente que esas manifestaciones resultan ineficaces para desvirtuar las consideraciones jurídicas medulares expuestas por el magistrado resolutor para apoyar su sentencia, lo cual, se insiste, torna inoperante los agravios en estudio. Y si bien es cierto en términos de los artículos 298 y 299 del Código que nos rige, las sentencias de este tribunal se ocuparán exclusivamente de las personas, acciones, excepciones y defensas que hayan sido materia de proceso. También es verdad que dicho mandamiento no es irrestricto, pues conforme al numeral 302, último párrafo del referido ordenamiento legal, está supeditado al análisis de la competencia de la autoridad emisora del acto, ya que por ser esta una cuestión de orden público, es de estudio preferente de cualquier otro, pudiendo ser analizada aún de oficio por el juzgador al ser una exigencia primordial de todo acto de autoridad y un presupuesto procesal, sin que ello signifique violación al principio de congruencia y exhaustividad, tal como lo pretende la hora recurrente. De ahí lo infundado de la parte del agravio que nos ocupa. Dicho de modo diverso, si en la sentencia recurrida el acuo expresó las razones medulares por las cuales arribó a su determinación de declarar la nulidad del acto impugnado, y en los agravios que nos ocupa el recurrente no expone razonamiento alguno tendiente a desvirtuar ese motivo esencial, entonces dichos agravios devienen inoperantes, pues con sus manifestaciones el recurrente incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia para destruir las razones y fundamentos aportados por los magistrados resolutores. Así las cosas, ante lo inoperante los dos agravios hechos valer por quien recurre en el TOCA 436 y lo infundado de la primera parte del agravio primero y lo inoperante de la segunda parte del agravio primero y del agravio segundo en el TOCA 469, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Señores magistrados, a continuación se someterán a votación las resoluciones que fueron expuestas de manera conjunta. Primeramente se somete a votación la resolución del TOCA 436, diagonal 16. Si están ustedes a favor del sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. A continuación se somete a votación la resolución del TOCA 469, diagonal 16. Si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Finalmente, se concede el uso de la voz al magistrado Cuauhtémoc Chávez Muñoz para el desahogo del punto 13º del orden del día. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluyo las ponencias correspondientes a la cuarta sala con el TOCA 467, diagonal 16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el tercero con un derecho incompatible a la pretensión del actor, en contra del acuerdo de fecha 1 de agosto de 2016, por medio de la cual la magistrada de la tercera sala de este tribunal lo tuvo por no apersonándose en tiempo al proceso administrativo número 848, diagonal 16. Del análisis del artículo 16, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, así como en los artículos 308, fracción segunda, 309, 310 y 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, ambos en vigor, se desprende que no se reunieron los requisitos previstos. Por lo anterior, esta ponencia propone a este tribunal en pleno desechar por improcedente el recurso de reclamación hecho valer. Se afirma lo anterior porque con sus argumentos el recurrente en realidad pretende demostrar la supuesta ilegalidad de la notificación del acuerdo en que se emplazó el proceso. Sin embargo, ha sido criterio reiterado de este tribunal que el tratamiento de dichas cuestiones no son materia de recurso de reclamación, sino del incidente de nulidad de notificaciones, contemplado en el artículo 290, fracción segunda del Código que nos rige. Para patentizar la conclusión que antecede, es necesario subrayar que del contenido literal del artículo 308 del Código que nos incumbe, se advierte que el recurso de reclamación contemplado en dicho numeral únicamente procede en contra de acuerdos o resoluciones que,
desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación o la ampliación de ambas, desechen o tengan por no ofrecida alguna prueba, concedan, nieguen o revoquen la suspensión, concedan o nieguen el sobreseimiento decretado en auto o en sentencia, admitan o niegan la intervención del tercero y las sentencias que se dicten en los procesos administrativos en la parte que afectan a las autoridades administrativas. En ese sentido, queda claro que el recurso de reclamación no es el medio idóneo para analizar la validez de la forma como se realizó la notificación del acuerdo de emplazamiento, habida cuenta de que dicho recurso tiene como objeto que por regla general, a la luz de los agravios, se analice la legalidad de las consideraciones que sustenten el acuerdo recurrido. Bajo las anteriores premisas queda manifiesto que las cuestiones de ilegalidad de notificación no son materia de recurso de reclamación, sino del incidente de nulidad de notificaciones. Esto es así porque la doctrina procesal es uniforme en sostener que el objeto de los recursos es la revisión de la legalidad de las consideraciones que sustenten la resolución recurrida y el objeto del incidente de nulidad es revisar la legalidad de las notificaciones. De tal manera es inconcluso que los medios de impugnación señalados tienen objetos diversos, en tanto que el primero tiene como materia la revisión del contenido del acto procesal y el segundo la revisión de la notificación del acto. Bajo esta óptica, debe concluirse que si el actor consideraba que la notificación del acuerdo donde se le emplazó al proceso no cumplía con las formalidades que establece este código, debió impugnarla mediante el incidente de nulidad de notificaciones y no alegar esa ecuación en el presente recurso de reclamación. De ahí lo improcedente del presente recurso. Sin que sea obvio lo anterior, determinación que en fecha 14 de octubre del 2016 por auto de presidencia se haya admitido a trámite el recurso, atendiendo a la jurisprudencia número 5 sustentada por el segundo tribunal colegiado del quinto circuito, cuyo rubro señala: recurso admitido por auto de presidencia, el Pleno puede desecharlo si advierte que es improcedente. Por lo anterior, lo procedente a juicio de esta ponencia es desechar el presente recurso por improcedencia. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 467/16. Si están ustedes a favor de la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Con la finalidad de agotar el punto 15º del orden del día o de tratar el punto 15º, le solicito al señor secretario de cuenta este pleno con los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Procedo en esos términos. Como primer asunto general, pongo a consideración del Pleno las propuestas de criterios jurídicos que durante el año 2016 fueron adoptadas por las salas y por este Pleno respecto de los asuntos que se han considerado relevantes, novedosos y basados en la interpretación de una ley, mismos que fueron oportunamente remitidos a los integrantes de este órgano colegiado. Lo anterior de conformidad con lo previsto en el artículo 16, fracción 9 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Estado y los artículos 12 y 14, fracción 7 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Señores magistrados, se somete a su consideración aprobar la propuesta de los criterios jurídicos 2016 de conformidad con el artículo 16, fracción 9 de la Ley Orgánica y los artículos 12 y 14, fracción 7 del Reglamento del Tribunal. Si están ustedes a favor de los criterios que ya han sido seleccionados, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Adelante, señor secretario. Gracias, magistrado. Como segundo asunto general, se da cuenta al Pleno de la solicitud de afectación presupuestal remitida por la Secretaría Técnica del Consejo Administrativo con número de folio TCA 05/2016 por un importe total de 1.065.918.40 pesos, o más bien dicho, 1.065.918 pesos con 40 centavos, que comprende las disminuciones y ampliaciones que se especifican en el documento que oportunamente fue hecho de su conocimiento. Magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre este documento que les fue remitido? Bien. No habiendo comentarios, se somete a votación la afectación presupuestal. Si están ustedes de acuerdo, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Señor secretario, ¿tiene usted algún otro asunto general que tratar? No, magistrado, sería todo. Entonces han sido agotados los puntos listados en el orden del día, por lo que se declara cerrada la sesión ordinaria del Pleno número 44, siendo las 10:45, agradeciendo la asistencia y participación de la señora magistrada, de ustedes, señores magistrados, y de usted, señor secretario, que tengan muy buen día. Gracias, magistrado, igualmente.